Para poder emprender hay que aprender, pero también hay que prenderse. Haz clic, conéctate con nosotros y conoce lo que nadie te cuenta del mundo del emprendimiento. Esto es Emprendidísimo. Cocinado por Escuela Bancaria y Comercial. Emprendedores, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más. A nombre de la productora de este espacio, Analí Presa, yo soy Vale Torices y el día de hoy está con nosotros René Jamaica Zamora de Grupo Intermof. ¿Cómo estás, René? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Vale, ¿cómo están? A sus órdenes, estamos aquí acompañándolos. Espero que podamos tener una conversación fluida y de mucha retroalimentación, enriquecedora para todos, para toda tu audiencia. Muchas gracias. Oye, René, yo sé que tú nos escuchas allá en Celaya, que agradecemos eso y saludamos a toda la gente que nos está escuchando por allá. Lo agradecemos. Y bueno, René pasó de ser, que nos escucha a ahora estar en el programa. Entonces, si ustedes también quieren estar en el programa Emprendedores, se tienen que comunicar con nosotras al 5520 90 90 84. Y bueno, ahí ya nos contestarán algunas preguntitas y veremos si podemos tener la posibilidad de que cuenten con nosotros. Nos encantaría que todos los emprendedores que están en Celaya, todas las partes donde nos escuchen, estén con nosotras. Entonces, yo los invito a que nos escriban al WhatsApp 5520 90 90 84. Ahora sí, René, cuéntanos acerca de Grupo Intermof. ¿Qué son y a qué se dedican? Gracias, Valeria. Fíjate que Grupo Intermof somos un grupo, valga la redundancia, que nos dedicamos a la fabricación de muebles residenciales y comerciales. Tenemos bajo este grupo, tenemos 3 marcas comerciales que se llaman La Carpintería Celaya, Parota Lab Muebles y Brada, cada una con su mercado. Cada uno con su mercado muy específico en la parte de los clientes. Hay una Parota Lab Muebles se encarga de todo lo que es la parte de la fabricación residencial, de muebles residenciales y de madera de parota y maderas tropicales. Okay. La Carpintería Celaya se dedica a lo que son también fabricación de muebles comerciales, residenciales, pero también comerciales. Ahí aperturamos un poco más nuestro mercado para abarcar más y poder estar al alcance de todos nuestros clientes. Y Brada, que es una marca que tiene 1 año y medio que creamos, diversificamos esa marca para poder nosotros comercializar nuestros productos minoritarios, que le llamamos de esa manera, que son tablas para asados, tablas para picar, portavasos, etcétera, etcétera. Esas son las 3 marcas principales que están con Grupo Intermof, aquí en Celaya, Guanajuato, orgullosamente cajeteros, y bueno, eso es básicamente lo que es el grupo. Oye, a ver, ¿cuál empezó primero? ¿Qué marca? Porque me hablas de 3 cosas que obviamente se unen, por supuesto, pero ¿cuál de estas marcas empezó primero? ¿Con cuál empezaste primero? Porque cada una me imagino que requiere diferentes cosas. Si bien todas son a lo mejor en el mismo sector, pero no sé si la maquinaria, por ejemplo, sea diferente para una o para otra. El equipo de electricidad se me ocurre, ¿no? Porque yo creo que para tener una carpintería, la electricidad no, me imagino, me he de suponer que no es la misma que yo tengo aquí en mi casa, porque hay muchas cosas, o sea, porque hay muchas cosas que juegan, ¿no? Dentro de la carpintería. Entonces, a ver, pero primero, ¿cuál de estas 3 empezó siendo, la número 1, con cuál empezaste, o se fueron dando poco a poco, o se fue diversificando el negocio? Cuéntanos. Fíjate que es muy curioso, Valeria, y agradezco mucho esta pregunta porque básicamente vamos a adentrarnos a nuestros orígenes, que es muy sui generis, muy especial, pero te lo voy a platicar rapidísimo. Fíjate que nosotros tenemos experiencia en giro culinario también, restaurantes, etcétera. Alimentos y bebidas. Okay. Teníamos nosotros una barra de sushi aquí en Celaya, de cocina italiana. Fusionamos esas dos cocinas y salieron productos muy buenos. Empezamos a tener mucho éxito. Te estoy hablando de hace 11 años aproximadamente, de 10 a 11 años.
Ujú. Y nuestras primeras mesas, Valeria, eran de pallet, de madera de pallet, de esas tarimas que ves en la carretera y tiradas, todas enlodadas, llenas de astillas, donde muchas empresas, la mayoría de las empresas a nivel mundial, pues usan ese tipo de pallet o embalajes que también le llaman para transportar sus mercancías de ciudad a ciudad, de país a país o de continente a continente. Entonces, empezamos nosotros a hacer ese tipo de mesitas para nuestro lugar y empezaron a llegar clientes y se fijaban. Era cuando el concepto pallet, que a lo mejor todos nuestros radioescuchas ha de haber visto algo, una silla, una mesa, una salita, etcétera, etcétera, de madera reciclada, ¿sí? Entonces, empezaron a ver nuestros clientes, algunos amigos que empezamos a hacer eso, y nos empezaron a pedir, nosotros sin saber nada. Yo soy licenciado en administración, Valeria, pero nosotros sin saber absolutamente nada de carpintería ni nada, comenzamos a planear cómo podríamos hacer una mesita. Nos había pedido un amigo, ¿no? O una persona que fue al restaurante y la vio. Bueno, al principio pues fue muy especial, entre comillas, porque sí las hacíamos, pero bueno, pues estábamos inexpertos, aún con una carrera universitaria que podía darme un panorama más amplio de costeos, de cómo vender, etcétera, no sabíamos, ¿sí? Y esa es la parte que muchos emprendedores tenemos miedo, el aventarnos a algo que desconocemos, pero que si tenemos disciplina y responsabilidad y pasión por lo que hacemos, pues podemos llegar muy lejos. Entonces, comenzamos con un taladro, con unos tornillos, un serrucho, lo básico, pero en la parte trasera de la casa de mis papás. Okay. O sea, como muchos emprendedores comenzamos en casa. Negocio familiar. Empezó un negocio familiar. Y ahí comenzamos. Nos dimos cuenta que había una oportunidad de negocio y la empezamos a explorar un poquito más. Nos capacitamos, empezamos a comprar otro tipo de herramienta un poquito más especializada, como tú bien lo mencionas. Si bien pues, todavía herramienta doméstica, profesional, no es industrial, y comenzamos a producir. Y bueno, lo tengo que decir como es. Las redes sociales hoy en día juegan un negocio, una parte preponderante en el éxito o en el fracaso de una empresa, ¿no? Entonces nosotros nos respaldamos mucho con las redes sociales para hacer nuestras ventas, nuestro marketing, y poco a poco fuimos consolidando. Primero, la primer marca, nosotros no comenzamos como Grupo Intermo, la primer marca comercial que tuvimos se llamaba Ecopallets Muebles. Y Ecopallets Muebles se dedicaba básicamente, pues como su nombre lo dice, a hacer muebles de pallets, de madera reciclada. Nos posicionamos muy bien en el mercado celayense, inclusive en varias ciudades del estado, de Guanajuato, en Querétaro, llegamos a llevar a la Ciudad de México también algunos muebles de pallets, porque nosotros le poníamos el plus. ¿Cuál era nuestro plus? Le metíamos tapicería con buenas telas, le metíamos colores, le metíamos acabado, es decir, quisimos cambiar ese concepto e implementar e innovar ese concepto del concepto pallet que tenemos muy grabado, de decir, bueno, pues es que es una madera que ves ahí tirada y quién sabe cuántas astillas tenga, clavos, tornillos, etcétera. Nosotros recuperamos todo eso y le dimos una segunda vida, pero bien. Y eso fue lo que nos llevó a tener el primer éxito y de aprendizaje con Ecopallets Muebles. Oye, pero a ver, me dices que ustedes tenían un negocio, fusionabas un negocio, ¿no? De comida. Entonces, sí, a la par de este negocio de comida, también te aventaste el siguiente, que como el nombre nos estás diciendo que era como su origen. O sea, tenías los dos a la par. Y cuando hablas de nosotros, ¿quiénes eran nosotros? ¿Tu familia? ¿Tu pareja? ¿Quiénes eran nosotros? Cuando hablas de nosotros empezamos a acomodar y a reacomodar y la marca y demás, ¿quiénes eran nosotros? Fíjate que es interesante. Cuando yo digo nosotros, es porque yo integro toda la parte familiar, que fue muy importante, es muy importante actualmente, porque mis papás me brindaron la confianza y toda la apertura
para poder instalarme en su patio trasero para comenzar a hacer estos muebles. Entonces, cuando digo nosotros, como empresa familiar, los incluyo a ellos, los incluyo a mis hermanos, que también me han ayudado mucho, inclusive pues a la pareja, por supuesto, mi familia, pero también a todos mis clientes, Valeria. Es muy importante mencionar eso. O sea, sin clientes no creces. Ellos mismos son los que te hacen las recomendaciones y te hacen crecer. Entonces, siempre me gusta hablar en plural, nunca en singular, o muy pocas veces en singular, pero me gusta integrar toda esa parte, ¿no? Mis colaboradores actualmente, los que ahorita ya están con nosotros, etcétera. Es por eso que hablo en plural. Ahora, la parte del origen de que atendíamos la barra de sushi y la cocina italiana con la carpintería. Nosotros, al momento de que vimos una oportunidad de negocio con Ecopallets Muebles, decidimos cerrar la barra de sushi. ¿Por qué? Porque llegó una etapa donde comenzaba a exigirnos más el taller, el mini taller o el emprendimiento de madera, ¿sí?, que la propia cocina. Entonces, esa fue la razón por la cual nosotros decidimos enfocarnos mejor a la parte de la madera y comenzar a capacitarnos y a echarle todos los kilos a esta parte. Oye, ¿y en qué te capacitas? ¿Te capacitas en, no sé, es que no tengo ni idea en qué te puedes capacitar cuando haces muebles? En la parte de la maquinaria, en la parte de las herramientas, en la parte de cómo utilizar, de qué herramienta comprar, ¿en qué te capacitaste? Fíjate que son capacitaciones muy especializadas. Nosotros, cuando toda la herramienta que ahorita ya tenemos es profesional y parte industrial. Como tú bien mencionabas, el voltaje no es el mismo. Tenemos dos fases de voltaje, o más o menos creo que es así, o sea, una de 220 y una de 210, de 110. Hay maquinaria que utiliza otro tipo de voltaje. Todo eso nos vamos capacitando y nos rodeamos de gente, que lo tengo que decir también, que es muy importante, gente más capaz que nosotros para que nos ayude a sobrellevar esa parte. Las capacitaciones que hemos tenido nosotros siempre han sido en presenciales. Hay unas que fueron en línea, ahorita por lo de la pandemia y todo lo que ha sucedido, ha sido en línea, en resina epóxica, en acabados, en cortes, en cómo poder trabajar melamina, cómo trabajar madera sólida, cómo utilizar las herramientas. Nosotros, cuando compramos una herramienta, y eso es bien importante para toda nuestra audiencia de emprendedores y para el público en general, nosotros nos capacitamos para saber utilizarla. Es por eso que yo tengo todavía mis 10 dedos. Hay que saber utilizarla, definitivamente. Entonces, nosotros vamos capacitándonos. Herramienta que se compra, se toma un curso de capacitación intensivo para que no haya ningún accidente primero, y que toda la integridad de nuestros trabajadores, la mía propia, porque yo meto mucho la mano en el taller, estemos a salvo. Todo ese tipo de capacitación, de preparación, de entrenamiento, se va dando con el tiempo, de acuerdo a cómo lo vayamos necesitando. Inclusive todas las herramientas que tenemos, no fue una inversión inicial grande, ¿no? Iniciamos con 2,500 pesos, ¿sí? Empezamos con eso y poco a poco fuimos comprando y adquiriendo más. Así fue como es. Y hemos nosotros siempre crecido de manera orgánica, que ese es uno de los puntos clave, yo creo, para todos los emprendedores, y me gustaría pasar este consejo encarecidamente a todos. Cuando se avienten a formar una organización, un emprendimiento, crezcan orgánicamente. Lo que menos se puedan endeudar, o no se endeuden. Si tienen que comprar alguna herramienta, algún equipo, hagan el esfuerzo de ahorrar, de ponerse esa meta y cómprenla al chas, efectivo, como se dice, ¿sí? Y de esa manera ustedes van a garantizar que
mayoría de las ventas y de las utilidades que vayan generándose prácticamente sea para reinversión, ¿sí? Porque es bien importante reinvertir, y eventualmente en un futuro, pues de utilidad, ¿sí? Para los propietarios, para los dueños. Ese es un punto que sí les doy. Ahí te voy a interrumpir tantito y bueno, ya vamos a meternos a la parte financiera. Entonces, nos dices que iniciaste con muy poco capital, porque en realidad fue muy poco. Las herramientas que compraron fue herramientas que son pues de casa, ¿no? Porque al final del día todavía estabas en tu casa. ¿En qué momento te diste cuenta que ya no te dabas abasto? O sea, que ya en el patio trasero ya no era la opción porque ya había, o era la herramienta, o eran ustedes, o era no sé, las tablas para cortar, las mesas, las sillas, etc., lo que les estaban pidiendo, ¿no? Entonces, ¿en qué momento te das cuenta de que tienes que pasar ya al siguiente nivel? Y en ese momento, ¿qué hiciste? ¿Sí pediste un préstamo? ¿Ya no? ¿Creciste así de manera orgánica como nos comentas? ¿Te fuiste a un taller ya real, grande, lo rentaste, lo compraste? Ahí cuéntanos. Ok. En efecto, cuando nosotros nos dimos cuenta que la operación estaba rebasando el espacio que teníamos, nuestra primera ubicación fuera de la casa familiar fue un taller chiquito, aquí en Celaya, aquí en el centro, en Emeteria, Valencia. Fue un local, una mini bodega, por decirlo de esta manera, donde nosotros ahí comenzamos a empezar a fabricar y a tener stock de madera, de pallet, puro pallet. Esa fue nuestra primera ubicación fuera, porque nos dimos cuenta que las tarimas, hay unas tarimas que son hasta de 2-3 metros por 1 metro de ancho o 1,20 m, y las comerciales son de 1,10 m por 1,10 m o de 80 por 1,20 m, dependiendo del embalaje que sea y para lo que se ocupe. Esa fue nuestra primera instalación que ocupamos ya como tal. Después nos adentramos, creamos Parótala Muebles. Bueno, le cambiamos el nombre a Ecopales Muebles. Con Ecopales Muebles duramos aproximadamente como 7 años, ¿sí? Ok. En lo cual comercializamos todo tipo de muebles con palet. Después nos dimos la idea de refrescar la empresa, darle un pequeño giro para ampliar un poquito más nuestra oferta de muebles, y le cambiamos el nombre y toda la imagen corporativa, y creamos la Carpintería Celaya. La Carpintería Celaya, pues bueno, como lo mencionábamos. Y a la par, ya ahí fue donde creamos Parótala Muebles, donde nos dedicamos a hacer las cubiertas de parota, las rodajas, que a lo mejor muchos de la audiencia en algún restaurante o en la casa de un amigo han visto las cubiertas de parota, los troncos de árboles grandototes, de comedores, de mesas de centro de sala, de credenzas para la sala, etc. Y después, cuando damos nos fuimos a un taller más grande, y así fue como fuimos creciendo, pero siempre fue orgánico, siempre. A la par de eso, fuimos comprando, adquiriendo, invirtiendo en herramienta más calificada, ¿sí? Eso te lo va dando el mismo cliente, te va diciendo en qué momento de saltar a un nivel un poquito más alto, paso a paso, y así fue como fuimos creciendo. Actualmente tenemos ya personal trabajando a nuestro cargo, damos empleos directos e indirectos, y bueno, pues vamos creciendo. La verdad es que es muy satisfactorio comentarlo para toda tu audiencia. Oye, eso justamente ahorita nos vamos a adentrar en el equipo de trabajo, en quién conforma ya después de conocernos, conocer la historia y demás, porque al final del día, como bien dices, ¿no? Si tú te tienes que capacitar, me imagino que tienes que capacitar al que viene, o a lo mejor ya está capacitado, pero seguramente la maquinaria, no sé si sea especial, específica, insisto, que seguramente es, porque me dio mucha curiosidad que me dijiste, todavía tengo mis 10 dedos, entonces, algo, obviamente sí te tienes que capacitar, sí o sí. A ver, entonces,
vámonos a adentrar acerca con el equipo de trabajo que me dices, bueno, ahorita ya tenemos un equipo, hay gente especializada con nosotros y demás. De primera instancia, me voy a regresar un poquito otra vez, ¿no? Cuando inició el proceso de decir, bueno, es que ya necesito más manos, o sea, yo tengo 2 manos y a lo mejor somos, no sé, juntamos, son mis hermanos, pero al final del día no nos damos abasto, necesitamos contratar a alguien. ¿Qué empezaron? ¿Qué empezaron? Fue una contratación de bueno, vamos a hablarle a alguien que no tiene trabajo, alguien de mucha confianza, porque al final del día, pues es tu negocio. O sea, estás empezando, es algo que tienes que cuidar, es tu capital, es algo en el que invertiste. Entonces, a lo mejor de un inicio no te podrías aventar como de voy a sacar una vacante, ¿no? A ver, la abro para todo mundo porque no sabes, ¿no? No sé si entre ahí un poco la confianza o la desconfianza. ¿A ustedes cómo les pasó? Fíjate que tocas un punto muy importante. La confianza en el equipo de trabajo juega un papel muy importante. Nosotros como tal, lo tengo que decir, básicamente nosotros atendimos, cuando digo nosotros me refiero a mi papá y a mí directamente, okay. Atendimos el taller durante 7 años. O sea, directamente nosotros hacíamos lijar, cortar, barnizar, trasladar, subir, bajar, mover, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros, y lo cual quiero hacer conocimiento muy extenso a mi papá por eso y a toda mi familia también. Claro, hay que mandarle saludos al papá. Como tú comentas, en efecto, sí, saludos a mi papá Javier Jamaica, un abrazo y una felicitación por siempre estar comprometido con el proyecto. Y sí, en efecto, como tú comentas, nos dimos cuenta de que necesitábamos más gente. Llegó un momento en el que la operación, los clientes que nos han dado toda la confianza para atender sus proyectos, ¿sí? Nos daba la pauta para contratar gente. Nosotros comenzamos a contratar gente de confianza, siempre, y todos mis amigos que me van a escuchar o la gente que me conoce no me va a dejar mentir. Siempre yo me acerco con ellos en mis redes sociales, pongo una persona que me ayude a ayudante general. ¿Conocen a alguien o alguien que necesite trabajo? Entonces siempre ha sido de esa manera, siempre me he acercado primero a mi primer círculo. Y posteriormente, conforme vamos avanzando en la especialización de nuestros proyectos y en nuestra mano de obra y nuestros productos finales, hemos estado requiriendo carpinteros, oficiales de carpintería, ayudantes generales. Estamos ahorita terminando de planear la parte de entregas. Todo eso ahorita ya se está empezando a tomar más estructura. Ahorita ya tenemos personal trabajando con nosotros y vamos a tener, digo, si todo va bien y si todo lo sale bien, vamos a tener que tener más gente. Así ha sido. Ok, en las recomendaciones, en los amigos, en las redes, que hace ratito me decías, las redes juegan un papel muy importante en los negocios. Sí, evidentemente, ¿no? Porque también, si no estás en redes, ya no estás en ningún lado. O sea, parece que desaparecimos del mundo porque si no tienes Facebook, pues no estás, ¿no? Si no tienes Instagram, tal vez tampoco ya no estás. Y todas las redes. Bueno, hablando acerca de eso, de las redes, en un inicio que tú me decías, pues que tu papá y tú hacían todo, también te metiste al tema de redes tú, por ahí también fueron las ventas, además de boca en boca, de manera orgánica. Literal, ¿hacías de todo en un inicio? Sí, era siendo todólogo, pero ya delego un poquito más de actividades. Gracias a Dios, nuestro crecimiento ha sido así, pero antes hacía yo todo, no me van a dejar mentir, o sea, yo vendo, o vendía, o sea, todo lo hacíamos. Me cortaba, lijaba, entregaba, contactaba al cliente, manejo mis redes sociales, actualmente las sigo manejando.
Yo como persona que mi nombre ya por ahí se maneja como una marca, porque ellos me conocen que manejamos carpintería y hacemos un tipo de proyecto interesante, bonito, pero también las marcas comerciales, las que mencionaba, cada una tiene su página, por decirlo de una manera, son independientes, las manejo yo, pero son independientes. Entonces, sí, la mayoría, sin temor a equivocarme porque tenemos los números por ahí, el 90% de las ventas y del contacto primario que tenemos de nuestros clientes hacia nosotros, bueno, de nuestros prospectos, porque primero son prospectos, es por medio de la parte digital. Todas las redes sociales nos dan el 90% de nuestros clientes, ¿sí? El 90%. Y el otro 10% es alguna recomendación de un amigo, de un familiar que por allá, oye, necesito un cajero o una empresa que me haga mi comedor o unas sillas. Háblale a tal persona, estos son los que te la pueden hacer, ¿no? Te pueden apoyar. Ese es el otro 10%. Y por supuesto la venta personal que yo hago, parte de estar buscando, ¿sí? De prospectar, que es bien importante para vender. Sí. Pero el 90% es por redes sociales, eso sí está clarísimo. Oye, ¿y qué retos te has enfrentado? O sea, ¿qué retos te has enfrentado en cuestión de, o sea, si me dices que tu venta es casi redes sociales, no sé si también sea un arma de dos filos, al final del día estamos hablando de algo ya más sólido, ¿no? O sea, son productos obviamente tangibles y no es cualquier producto que cuesta, que requiere de traslado, que requiere como muchas cosas. Entonces, algunos retos que te hayas enfrentado o algunas cosas también, ¿no? Algunas debilidades le vamos a poner ahora en el, no sé, en el aspecto de que alguien te pide una cotización y siempre no la quiso, pero tú ya la tenías o ya te había apartado con el 50 y resulta que ya no la pudo pagar o ya no la quiso, no sé, ¿qué cosas nos podrías contar? Sin tampoco decir nombres ni mucho menos, pero bueno, algunos casos hay que recuerdes. Sí, mira, es muy interesante esta parte. Nosotros como emprendedores, y yo creo que muchos de tu audiencia emprendedora y público en general, se va a poner en nuestros zapatos. Pues obviamente hay un descontento, hay una desilusión natural cuando pues visitas a un cliente o un prospecto, perdón, que buscas que sea un cliente que te compre, que confíe primero en ti como persona y después en tu producto, ¿sí? Claro. Y en el resultado final, lo que le vas a entregar. Y es un descontento, una decepción a lo mejor, problema, el que a lo mejor ahora pues se haya inclinado por otra opción, a ti te deje a un lado, ¿no? Digo, el sol sale para todos y eso está muy bien. Eso te indica que a lo mejor algo hiciste mal, algo hicimos mal. Desde el primer contacto, a lo mejor una falta de personalización en la atención, tiempo en la entrega de su cotización, porque todos nosotros lo cotizamos membretado. O sea, somos una empresa que foliamos nuestras cotizaciones para enviárselas formalmente a nuestros clientes. O el seguimiento antes de cerrar una venta. Algo falló ahí. Cada que pasa eso, porque sí nos ha pasado y nos pasa a menudo, por supuesto, es que no se está siguiendo algún paso del proceso que nosotros tenemos para la venta, ¿sí? Analizamos qué fue lo que pasó para tratar de que no vuelva a suceder. Si bien yo soy el que atiende esa parte de las ventas directamente, personaliza la visita, yo voy con el cliente, inclusive si es foráneo o fuera de Celaya, voy personalmente, hago todo el levantamiental que se requiere, escucho al cliente, todas sus necesidades que me expresa, y después ya comenzamos a platicar de cómo podemos trabajar para apoyarlo, ¿sí? Esa es la parte donde nosotros nos enfocamos a la hora de poder atender a un cliente. En la parte digital, pues la parte digital es un arma de doble filo, como tú lo dices, porque si bien el internet es un universo y
se pueden meter a buscar en el buscador y le pueden poner muebles de pino, muebles de parota en Celaya, muebles de melamina, MDF, etcétera, y van a salir una infinidad, un sinfín de opciones de empresas o de inclusive carpinteros, que son personas físicas como tal. El cliente, el prospecto, ¿a qué es lo que le va a hacer caso? A las opiniones que tengamos en nuestra red social, va a preguntarle a algún conocido de aquí, de tú conoces, sabes quién es, dónde está su taller, porque lamentablemente, y es algo con lo que nos topamos mucho, Valeria, eso sí, los fraudes están al orden del día, ¿sí? Los fraudes. Claro. Un mal trabajo de un carpintero, de algún otro carpintero, pues, es que contraté otro y me quedó mal, se despuso, ya se hinchó, ya se rompió, y el cliente, naturalmente, yo lo he hecho, creemos que a lo mejor todos son iguales. Entonces, eso es lo que nosotros nos topamos mucho. La parte de, yo cómo voy a confiarte mi anticipo para que tú puedas comenzar mi proyecto, si ya me jugaron chueco, ¿no? Entonces, tratamos de generar la mayor confianza posible a todos los proyectos. Y ahí voy a añadir algo. ¿Por qué sí te tienen que comprar a ti? Sí. O sea, ¿por qué la gente sí te tiene que comprar a ti? Pues mira, somos una empresa seria, ubicada en un lugar físico, donde directamente yo, como propietario, voy y les hago su cotización, se las entrego, se las mandamos por correo. Hay una parte muy personal muy importante entre que yo vaya a atenderlos personalmente. Los asesoro. La parte del por qué nos tienen que ir con nosotros, pues es muy subjetiva, ¿sabes? Porque en el universo de proveedores que hay en este giro, que es muy amplio, pero muy amplio, cada quien juega una parte preponderante. La otra empresa que también hace cubiertas de parota o cocinas o algún otro tipo de mueble más específico, tiene sus clientes muy marcados. Cada uno nos vamos fijando todo nuestro público objetivo. La parte de el por qué me pueden comprar a mí o preferir a mí es simplemente por la atención, el buen producto que tenemos y la constante capacitación que tenemos de todo nuestro personal, el mío propio, para poder brindarles la mejor atención, el mejor producto, por supuesto, y la confianza, Valeria, eso es bien importante, la confianza que hoy en día se comienza a perder en este giro industrial que es la carpintería, como muchos otros, pero en ese se ha golpeado un poco, porque por uno o por dos, a veces nos llevan entre las patas a todos, ¿no? Como se dice. Sí, claro, y es que hay que saber a quién se va a contratar, ¿no? En algo como muy particular, llámese, bueno, más bien, un servicio creo que si va a estar ya sea en tu casa o en alguna oficina o en, no sé, en algún corporativo, sí hay que saber a quién se va a contratar, porque a veces no sé, a veces suceden muchas cosas. Yo tengo como una experiencia familiar muy fuerte, justamente porque no se contrató a la persona correcta, pasó un accidente terrible en el cual, bueno, hasta fallecidos hubo de parte de mi familia, ¿no? Entonces, sí hay que saber a quién se va a contratar, sí hay que saber que esa persona es realmente capacitada, ¿no? Para lo que tú quieres o requieres, ¿no? Llámese el servicio que se llame, que va a estar dentro de tu casa, ¿no? Pero bueno, eso será otra historia y en otra plática, René. Bueno, a ver, entonces... Fíjate, Valeria, a ver, adelante, sí, dime. Quiero hacer una aportación en esto que estás diciendo, que es también bien importante. Adelante. Nosotros como empresa, fíjate, ahorita mencionas algo que sucedió, alguna situación grave, que bueno, es lamentable. Algo falló ahí para que haya sucedido esa parte, ¿no? Pero fíjate, te voy a comentar algo bien cierto. Nosotros en particular, todos mis clientes, prospectos
que terminan a lo mejor por volvernos a buscar en algún momento y que se los agradece mucho. Sí, me han buscado para varios proyectos en específico. Oye, René, ¿tú me puedes hacer este proyecto? Donde se necesitan a lo mejor conocimientos más específicos en algo, algún ensamble, en algún armado, en algún acabado o en algún tipo de madera que nosotros no manejamos o no hemos manejado, no sabemos cómo manejar. Y con toda la honestidad del mundo, yo les digo, no puedo. Yo prefiero decir no y perder a lo mejor esa oportunidad de un proyecto a hacer algo mal hecho. Entonces, esa es la parte también que tú mencionas, que a lo mejor muchos, y no los culpo, digo, la situación a lo mejor económica está un poquito difícil en general, y no los culpo. A lo mejor decir, oye, pues sí, lo agarro, ¿no? Agarro el proyecto, agarro este. También tenemos que saber cuáles son nuestros límites de capacidad intelectual, de conocimiento técnico, para poder decir, a este proyecto sí le entro y a este proyecto no le entro, o recomiendo a alguien que lo haga. No por ganarme una comisión, ni mucho menos, sino porque ahorita la actitud que tenemos que tener y la filosofía que tenemos que adoptar es, yo no lo puedo hacer, pero tengo a alguien que te lo puede hacer. Y a lo mejor a esa persona le va a venir como anillo al dedo, como se dice, ese proyecto si lo contratan, ayudarnos mutuamente. O sea, ahí entraría la parte de no ser de la competencia, de no ser tan egoísta con nuestro negocio, con nuestro emprendimiento. Sí, indistintamente que seamos competencia, siempre tenemos que tener esa apertura. Yo le he pasado, la empresa le ha pasado también este trabajo a otros colegas, porque ellos manejan algo que nosotros no manejamos, o tienen una herramienta que nosotros no tenemos, o simplemente porque tenemos, y digo, gracias a Dios, porque estamos saturados de trabajo, y sería malo de nuestra parte decirle al cliente, sí, yo lo tomo, decirle un tiempo de estimado de entrega y me aviento 2-3 meses más, ¿no? Entonces, mejor yo prefiero decirle a un colega, oye, ¿sabes qué? Aviéntatelo, mira, este es el teléfono del cliente, yo encamino al cliente, oye, le voy a pasar tu número a este carpintero o a este tapicero, él te va a ayudar, mira, se llama Juanito, Pedrito, y ya ellos ya hacen el contacto directo. No somos envidiosos. No somos envidiosos, eso me gusta. Oye, a ver, ¿dónde se aprende a emprender? Porque emprender requiere muchas cosas, René. Emprender requiere de saber de finanzas, ¿no? O sea, si estás a lo mejor en algo muy específico, bueno, capacitarte, ¿no? Como tú nos contaste al inicio del espacio. También requiere saber de términos legales, también requiere saber de, insisto, términos financieros, de términos de mercadotecnia, de términos de administración, de términos de todo. ¿Dónde se aprende a emprender? Fíjate que nadie nace sabiendo emprender. Inclusive, hasta me atrevo a decir que inclusive con las cualidades para ser emprendedor. Pero un emprendedor nace desde el primer momento en que te llega una idea de negocio a tu cabeza. Desde ese día que la sueñas, que te levantas, ay, tuve un sueño y me voy a poner esto. O emprender esto, porque así es como a veces nos expresamos. Yo creo que es de ahí donde nace un emprendedor. Desde que tiene la idea de negocio, de decir, ¿cómo lo voy a hacer? No sé, pero quiero poner esto. Y a lo mejor en ese momento sigue siendo un colaborador. Yo fui colaborador muchos años, y aprendí mucho de mis gerentes, de todos mis jefes y de área y mis compañeros. Yo creo que es donde nace el emprendedor, desde que nace la idea de negocio en tu cabeza, un sueño que tengas de cualquier giro que quieras, desde el digital hasta el más físico, ahí es donde nace el emprendedor. Evidentemente, cuando uno tiene toda la intención de emprender, pues debe de prepararse.
no hay una preparación, Valeria, como tal, así de, mira, pues hay que seguir estos pasos, esto, esto. No hay un ABC. La vida de un emprendedor, inclusive pre y post, y en el inter, es una montaña rusa a veces muy turbulenta. Hay que estar preparados mentalmente para todo eso. En la parte financiera, en la administrativa, operacional, capacitarte, rodearte de la gente que te pueda sacar adelante ese trabajo. Al inicio, el emprendedor, el que ya emprende, ahí ya empieza a experimentar algunas vivencias, situaciones que nunca había experimentado, porque siempre a lo mejor había estado de colaborador, se avienta, tiene el valor, porque es de valor, Valeria, ser emprendedor. Claro. Tiene el valor de poner su propio negocio y tiene toda la intención de triunfar y de tener éxito. Pero el éxito y el triunfar en un emprendimiento viene acompañado de otras cosas. ¿Qué es el éxito para ti? La mentalidad es muy importante. El éxito para mí es juntar o juntar que engrane tu disciplina, tu responsabilidad, tu honestidad y la pasión con lo que hagas las cosas. Para mí ese es el éxito. Y sobre todo porque es tu bebé, o sea, cuando tú emprendes algo es como un niño, tienes que alimentarlo. Y si no tienes disciplina, si no eres honesto, sincero, si no tienes pasión, si no tienes autocontrol, si no sabes trabajar bajo presión, que el emprendedor trabajamos constantemente y diario bajo presión, entonces es muy probable que falten algunas cosas para que llegues a tener éxito. Y el éxito únicamente se va a lograr siendo constante, la constancia, teniendo disciplina, ¿sí? Hay una frase muy importante en la película de Gladiador que me gusta mucho, donde está Máximo después de la pelea de cuando abre la película, ¿no? Y está ya con su sirviente o mozo, no sé cómo les llamaban en aquel entonces, y le dice que si a él no le importaba hacer su trabajo, creo que se llamaba Cicerón, su ayudante, y él le dijo, hay veces que tengo que hacer lo que me gusta y hay veces que hago lo que tengo que hacer. Hay veces que hago lo que me gusta y hay veces que hago lo que tengo que hacer. Bueno, pues de emprendedor tienes que hacer lo que tienes que hacer, te guste o no te guste. Y ahí es donde entra la pasión. Si no eres un apasionado de lo que estás haciendo, entonces por ahí hay algo que tienes que afinar. No digo que por eso no vas a tener éxito, pero son una conjunción de partes, Valeria. Oye, y hablaste acerca de varias cosas muy interesantes y muy, realmente estaba muy atenta a lo que estás diciendo. Las cualidades del emprendedor y esta montaña rusa de la que nos hablas, ¿no? Que es un sube y baja de emprender, ¿no? Me imagino que juega mucho porque también me hablas acerca de que hay que estar preparado, ¿no? En cuestión como mental por todas las cosas. Entonces, ¿en qué cosas tú te tuviste que preparar en ese aspecto? ¿Al fracaso? ¿Te tuviste que preparar a los miedos? A decir, híjole, si no vendo, no voy a tener para comer, para mis insumos, para mi vida en general. ¿En qué te tuviste que preparar? O sea, ¿cómo la cabeza tiene que estar muy fría para enfrentar o afrontar ese tipo de cosas? Fíjate que voy a ser muy sincero en esto que voy a decir. Muchas personas lo saben. Los que me conocen, los que han aprendido a conocerme y los que me rodean. Siempre es importante, bueno, en manera particular, yo me preparé a base de puro golpe de la vida. La vida te va llevando, Valeria. Yo nunca pensé en tener un negocio de carpintería, nunca pasó por mi mente. He tenido otros giros industriales o comerciales, pero nunca carpintería. Pero el que quiere ser emprendedor, el que ya está, se tiene que estar preparando día a día.
A mí me ha preparado la vida, los golpes de la vida. ¿Qué ha sido? La parte familiar, la parte profesional, el que no haya dinero, yo he tenido situaciones donde no tengo a veces dinero ni para un chicle, no tenía. Esa parte donde te pega en el bolsillo duro, esa te enseña como no tienes una idea. Y no solamente para un emprendedor, sino en la vida diaria. De esa manera es como yo preparando. Por supuesto que yo pongo foco en algunas cosas. Algo bien importante, que sí lo tengo que decir también, la parte mental, la parte de una mentalidad sana, sin vicios, o controlar eso, la parte de un seguimiento, a lo mejor que alguien te escuche, una parte psicológica, es bien importante también eso, porque nosotros como tal, y toda tu audiencia emprendedora me lo va a saber acreditar, vivimos bajo una presión constante, pero es una presión durísima, o sea, a la cual a lo mejor una persona, pues, de otro tipo de mentalidad no está acostumbrada y podemos hasta tronar. Yo he pensado muchas veces hasta en tirar la toalla, ¿eh? O sea, es válido decirlo. Por supuesto que sí. Hay veces que me gana la desesperación, la ansiedad, pero bueno, yo soy consciente que es parte de este esquema de ser emprendedor. Vivir con un constante compromiso, un estrés que se tiene que conjuntar con la parte psicológica. Por eso yo decía, bueno, a lo mejor tener a alguien que nos sepa llevar, porque es bien importante tener esa parte sana, la parte mentalidad es una parte bien importante, que está atendida. Sí, claro. Sí, claro. Y eso es como en nuestra vida diaria, no nada más siendo emprendedor o no siendo emprendedor. Yo creo que eso es algo que tenemos que cuidar todos, muchísimo, muchísimo. Y a raíz de estos 2 años, creo que fue aún más, o más bien nos los vino a recordar aún más, ¿no? Oye, a ver, pero las cualidades del emprendedor, también me dijiste, el emprendedor hay que tener cualidades. 3 cualidades que debe de tener el emprendedor, ¿cuáles serían? Que sea una persona resiliente, la resiliencia es muy importante, que sea una persona que no le tiene miedo al éxito, y yo creo que la más importante es que no le tenga miedo al fracaso, ¿vale? Claro. Fíjate bien lo que te estoy diciendo, que no le tenga miedo al éxito, resiliente, pero también que no le tenga miedo al fracaso. Yo creo que si tenemos esas 3, vamos de gane. ¿Pero por qué al fracaso? Porque la vida misma te va poniendo retos y los fracasos, si tienes miedo a un fracaso, lo vas a tomar de manera errónea. Y un emprendedor, un fracaso, lo debe tomar de manera sabia y como un aprendizaje y saber qué fue lo que falló para implementar las respuestas y los pasos adecuados para que no vuelva a suceder o que no pase a menudo o en un largo tiempo, ¿no? O sea, los fracasos son bien importantes y si tienes una resistencia al fracaso y si lo sabes convertir, si tienes esa filosofía y lo sabes convertir en energía, positivismo y en resultado, vas de gane. Esas 3 cualidades para mí son las más importantes. Mira, qué interesante, nadie nos había dicho eso, miedo al fracaso, o sea, eso me parece muy relevante y muy interesante porque sí, en realidad, bueno, hay veces en las que nuestro trabajo nos va muy bien, hay veces en las que nos equivocamos, hay veces en las que no depende de nosotros, hay veces en las que sí, que fue nuestro error y hay que aceptarlo, y eso también es muy válido y es muy sensato decir, ok, sí, yo me equivoqué, o sea, eso es más que claro, ¿no? O sea, está bien, pero la siguiente, pues no me voy a equivocar o voy a aprender de mi error o voy a ponerlo en otro contexto, o sea, eso me parece muy relevante. Y miedo al éxito, eso también me parece muy curioso, porque, bueno, es que el éxito está definido para cada persona tan diferente
tan diferente y eso me causa también como mucha curiosidad. Ay, yo hubiera estudiado psicología, productora, porque me encanta como, me da como algo, algunas cositas como de la mente, que bueno, para cada uno evidentemente es muy diferente el éxito y eso... Lo que pasa es que, ¿sabes qué, Valeria? ¿Sabes por qué digo que no deben de tener miedo al éxito? Porque muchas personas, y así sucede, tengo muchos amigos, conocidos, que no se preparan o no nos preparamos por si tenemos éxito. Ponemos el negocio, pues a ver si pega. Y de repente, ¡pum! Es un vaso. Obviamente no es casualidad, porque tú trabajaste para que eso sucediera. Claro. Pero no claro. sabes cómo comulgar con el éxito. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues bueno, comúnmente dicho, te subes a un ladrillo, pisas el piso, gastas de más, hay otras situaciones de vida que te empiezan a orillar a cometer errores, etcétera, etcétera, claro. etcétera. Ese es el miedo al éxito al que yo digo, no tenerle miedo al éxito, porque o puede ser un bombazo tu emprendimiento, tu negocio, o puede ser un fracaso total, pero ese fracaso, pues tampoco tenerle miedo y convertirlo en una enseñanza pues, súper puntual de decir, bueno, fue por esto, volverlo a intentar, ser persistente y tener éxito. Sí, claro. Yo he contado 1000 veces esta historia, René. Ya no la voy a contar porque la gente va a estar de ya iba con su historia otra vez, pero nada más. Otra vez contexto. Yo antes, ahora estoy intentando, o más bien en proceso de, porque no estoy intentando, estoy en proceso de otro emprendimiento. Me aventé 3 atrás que no funcionaron, que fueron un fracaso total y rotundo. Aprendí de cada uno de ellos, aprendí de las cosas que se hizo mal, de la gente con la que me asocié, de la gente con la que estuve, etc., etc., ¿no? Entonces ahora, bueno, pues ya nada más es mi hermana, ¿no? Que es mi mejor amiga y yo, hasta ahí, punto, nada más, ¿no? O sea, porque bueno, tengo un vínculo evidente muy especial con ella, me llevo muy bien con ella y decidimos, pero bueno, eso será, insisto, en otra historia, en otro momento y en otro programa. Oye, René, tenemos bueno, ya sabes que tenemos como una mini sección de recomendaciones. ¿Qué le quieres recomendar a la gente que nos escucha? La productora Annalise les recomienda que escuchen el podcast de Creativo de Roberto Martínez. Hay que invitarlo, ¿no, productora? También, para que charlemos con él y capaz de que nos invita también a su podcast. Bueno, estaría genial. Se los recomienda. Hay muchos episodios muy, muy buenos, realmente muy, muy buenos, escúchenlo también, y eso también es lo que dices, ¿no? Claro, evidentemente es la competencia, si bien es, pero también sabemos cuando la gente lo hace muy bien, ¿no? O sea, cuando la gente realmente, independiente de que sea competencia, lo hace muy bien, tiene un feeling muy padre este chavo para conducir, para llevar el programa, bueno, el podcast, y lo escuchen. ¿Tú qué les vas a recomendar, René, a la gente? Pues mira, yo de manera, sí me gustaría darles 3 recomendaciones que a mí me han funcionado, que sigo trabajando en ello y que nunca se acaban las áreas de oportunidad, ¿no? Pero siempre hay que seguir trabajando en ello. La primera es tener fe en ti mismo. Okay. Si no tienes fe en ti mismo, ojo, en ti como persona. Si no tienes fe en ti mismo como persona, pues prácticamente tienes el 70% del fracaso, de que no va a funcionar tu emprendimiento. Así de simple. Ok. Si tienes fe en ti, es muy probable que el éxito y que tu emprendimiento pueda funcionar o funcione. Porque la fe, como se dice, ¿no? La fe mueve montañas. Sí. Puedes hacer tu emprendimiento y puedes tener un fracaso, otro, no hay ventas, no me contratan, etcétera. Pero si pierdes la fe y aunado a lo que te estoy comentando, pues entonces imagínate. Tienes que tener fe en ti mismo. Evidentemente, si tienes fe en ti, tienes que tener fe en tu emprendimiento.
por supuesto, que tú sepas que ese emprendimiento va a ayudar a todas las personas. Si no estás ayudando e impactando en la vida de otra persona, pues entonces hay que dedicarse a otra cosa, ¿no? Siempre es importante ayudar. Claro. Y hoy más que nunca en estas etapas de nuestra ¿no? La segunda recomendación es rodéate de gente mejor que tú. Claro, sí, eso es mejor. Que sea más picuda en lo que tú estás haciendo, que tenga el conocimiento, mejor conocimiento que lo que tú tienes en cierta área. Esa es otra recomendación, otro consejo. El tener un equipo de trabajo consolidado, especializado en diferentes áreas, te va a dar a ti la oportunidad de, inclusive hasta de concentrar toda tu batería, toda tu energía en a lo mejor emprender en la segunda sucursal o en tener más ventas. ¿Por qué? Pues porque tú vas a delegar, ¿sí? En lo cual, fíjate, a nosotros a 11 años, en noviembre vamos a cumplir 11 años ya de empresa. Nosotros prácticamente a 11 años seguimos trabajando en edición, ¿sabes? O sea, desde el inicio no va a ser, me voy a rodear de lo mejor para... Eso también lleva tiempo. Y tú lo vas a ir, uno como emprendedor va viendo de acuerdo a su operación. Y el tercero es no tener miedo. El miedo. Con el miedo nos vamos a quedar, René, porque este espacio ya se nos acabó, nos come el tiempo y el reloj aquí. Perfecto. Exacto, pero te agradecemos mucho estar con nosotras, nos encantó la plática, nos encantó conocerte. Y emprendedores, les recuerdo nuestras redes sociales, Facebook y Instagram, Emprendidísimos Radio. Y sus redes sociales, René, por favor, dilas, que no las has dicho antes de despedirnos. Claro que sí, en Facebook estamos como La Carpintería Celaya, Parota Lab Muebles y Brada. Y en Instagram también, igual, todo juntito. Mi Perfecto. Facebook es Necho Jamaica, Necho Haza. Vale. Muchísimas gracias, René, por estar con nosotras. Emprendedores, gracias a ustedes por escucharnos y estar pendiente de este espacio. A nombre de la productora Nali Presa, yo soy Vale Torices. Nos vemos en la siguiente emisión. Hasta aquí llegamos con Emprendidísimos. Pero eso no significa que te tengas que quedar en modo avión. ¡Préndete! Siguiéndonos en Facebook e Instagram como Emprendidísimos Radio. Y continúa descubriendo todo lo que no te cuentan sobre el camino del emprendimiento. Patrocinado por Escuela Bancaria y Comercial.